Bien, ahora vamos a ver en este diagrama, en este segundo diagrama que tenemos por acá, pues presenta los componentes a nivel de software de un típico sistema cliente-servidor. Aquí el servidor pues requiere un DBMS, un Database Management System, que quiere decir un sistema de administración de base de datos, como MySQL, Oracle, Postgres, SQLite, por ejemplo SQL Server, MariaDB, etc. Este sistema gestor de base de datos pues maneja, como su nombre lo indica, maneja la base de datos que están almacenadas en el servidor. En contraste, el servidor, pues cada cliente, pues por lo regular, tiene una aplicación web, por ejemplo, o una aplicación de escritorio, para representar trabajo útil para una empresa concreta. Esto puede ser ahora sí que un software, por ejemplo, para de ventas, por ejemplo, un sistema de almacenamiento de almacén, o un software para contadores, etcétera. O puede ser un sistema pues ya más customizado que un grupo de desarrolladores pues lo han hecho. Aunque el software de aplicación, la aplicación como tal, tu sistemita, puede correr en un cliente, pues él a menudo usa data, usa información almacenado en el servidor. Obviamente, para hacer eso, pues él usa nosotros sabemos lo que es una API, que es una Application Programming Interface, interfaz de programación de aplicaciones, básicamente la serie de métodos que nos permite interactuar con un sistema. Pero no nos ofrece una API cualquiera, sino una de esas que tiene acceso a la base de datos. Una API, pues puede ser una API, como ejemplo, una API RESTful, pero pues también puede ser una API para acceso a datos, que es lo que vamos a ver nosotros. Desde que tú usas esta técnica para trabajar con una API, pues depende de un lenguaje de programación y la API que tú estés usando. Entonces, pues tú aquí no vas a aprender cómo hacer aplicaciones. En vez de eso, pues tú vas a ver cómo trabajar con SQL. SQL significa Structured Query Language. Déjame ponértelo por acá. SQL significa en este caso Structured Query Language. Entonces vamos a ponerle SQL. SQL significa Structured Query Language. Lenguaje de estructura, lenguaje de consulta estructurado. Entonces, pues con el SQL tú vas a poder comunicarte de un cliente a un servidor de base de datos, básicamente a un database, a un sistema gestor de base de datos. Entonces déjame ponerte esto. Vamos a decirle que esta cochinada que tenemos por acá se conecta así y se conecta acá. Entonces en un cliente tienes una aplicación web, por ejemplo, o una aplicación de escritorio. Y ahí tienes una Data Access API, una interfaz de programación de aplicaciones de acceso a datos. Básicamente no quiere decir más que tus aplicaciones que se conectan. Acuérdate que una API es una colección de métodos para interactuar con algo. En este caso, entre tu aplicación y un sistema gestor de base de datos. Y esta comunicación de un cliente a un servidor de base de datos pues se da obviamente con queries, con SQL queries. Entonces de un cliente a un sistema gestor de base de datos como MySQL, pues se comunica con consultas SQL, con el SQL como tal. Y entonces un sistema gestor de base de datos, pues básicamente lo que te retorna, pues básicamente viene siendo un result set. Conjunto de resultados, básicamente le podemos poner resultados. Entonces así interactúa a nivel de software una arquitectura cliente-servidor. Entonces tú vas a aprender aquí ese SQL como tal. Muchos lo pronuncian, por ejemplo, ahora sí que es un dilema. Muchos pronuncian SQL como tal, o muchos lo pronuncian como SQL. Yo tenía un profesor que lo
¿cómo se llama? Lo pronunciaba como SQL y se me hacía bien chistoso. Otros le llaman SQL y pues SQL. Entonces pues ahí ya la pronunciación pues ya depende de cómo lo veas. Una vez el software para cliente y servidor está instalado, el cliente comunica con el servidor vía SQL queries o simplemente llamadas consultas, que son pasadas al sistema gestor de base de datos a través de un API. Por ejemplo, fíjate, tú tienes una aplicación acá muy bonita. Por ejemplo, PHP, ¿verdad? Archivos PHP. Aprovecho para invitarte a mi curso de PHP y del Laravel. Entonces, con PHP tú haces tus programitas, pero no lanzas directamente, ahora sí que las SQLs directas, sino que usas una Data Access API. Quiere decir que es una interfaz de programación de aplicaciones de acceso a datos. Y de PHP, ¿cómo accedemos a los datos o cómo es esa API? Pues a través de PDO. Acuérdate que tú una forma de interactuar con la base de datos en PHP es con PDO. Entonces, con tus archivos de PHP, pues puedes ver cómo la Data Access API está en medio y ya de ahí pasa como SQL query. Es decir, que tú de PHP al sistema gestor de base de datos no mandas la query, ahora sí que es sencilla, no la mandas directamente, sino que PHP te proporciona métodos para conectarte con la base de datos. ¿Y cuáles métodos te proporciona él? Pues te proporciona la API de PDO y pues ya mucho más abajo pues el driver de SQL. Ahora sí que eso como tal. Entonces voy a copiarme esto y lo voy a poner justo por acá. Acá pues ya te dije lo que es el language. Entonces aquí a través de PHP tú accedes a una API de acceso a datos como PDO y ya de PDO lo convierte en una SQL query. Entonces la Data Access API se puede decir que está por el medio. Vamos a poner esto por acá y tu SQL query. Y ya la query es la que se viene y se manda a tu base, a su sistema gestor de base de datos a través de una query. Entonces aquí vamos a ponerle esto por acá. Entonces, pues a grandes rasgos así funciona esto y seguimos avanzando. Saludos.